Retelín, internacionalista. Gracias, Fausto, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ves la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México? ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches. Bueno, pues es un personaje que tiene amplia experiencia en sistemas de inteligencia, en el ejército, en la CIA. Es o será el embajador de la inteligencia, más que un embajador diplomático, de alguna manera, pues tiene una larga historia sobre operaciones encubiertas, sobre operaciones de la CIA, sobre operaciones del ejército, tanto en El Salvador como en los Balcanes, en Colombia. Es decir, creo que el mensaje es muy claro para el gobierno de México. Va a hablar de seguridad, después de seguridad y finalmente de seguridad. Evidentemente también tiene que ver mucho su trayectoria sobre el combate al narcotráfico con la experiencia, los contactos, las redes que seguramente ya conoce, que tienen nombres y apellidos y que viene a poner el dedo en la llaga. Sí, en el tema de Colombia tiene la experiencia de haber de alguna forma pues atacado a algunos de las células de Pablo Escobar en aquellos operativos en donde también lo mataron al narcotraficante, a Karadzic en los Balcanes, también un criminal de guerra, y creo que de alguna forma pues bueno, es una experiencia de más de 27 años en el ejército y 20 años en la CIA, es decir, es un hombre que ya estaba prácticamente retirado y el presidente Donald Trump lo llama. Está casado con una cubana, una enfermera cubana. Si tú recuerdas, Jolie, hace un par de meses en México no se habló mucho de la decisión que tomó el gobierno de Trump, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, de retirar las visas, ahora que se habla mucho de ese tema, a aquellos funcionarios que hayan contratado a los médicos cubanos de la dictadura, ¿no? En ese sentido, creo que en México pasó por alto y si alguien sabe del tema es su esposa, Alina, si no me recuerdo así se llama, y ella conoce muy bien y tiene mucha influencia sobre su esposo. Es decir, para quienes la conocen a ella y a la pareja, saben muy bien que ella tiene mucha persuasión sobre su esposo, que pues llega a México en unas horas y seguramente, bueno, pues va a poner sobre la mesa el tema de seguridad, como te repito, es su experiencia. En este momento donde evidentemente se habla de un acuerdo entre el cártel de Sinaloa, particularmente los Chapitos, y el gobierno de Estados Unidos, cuando hemos visto drones y buques en territorio mexicano que son de propiedad de Estados Unidos, cuando sabemos de esta lista de funcionarios que estarían investigados por parte del gobierno de los Estados Unidos con los funcionarios que están en el gabinete de Trump, incluyendo al próximo embajador, ¿hasta dónde se calcula que puede llegar la mano de Trump en territorio mexicano? Sin lugar a dudas, el alcance de la mano de Trump es muy larga, en el sentido de que a la hora de estar ya declarando a los narcotraficantes como terroristas, pues tiene de alguna forma una estrategia mucho más elaborada y más clara sobre cómo llevarla a cabo. Y creo que el nuevo embajador, Ron Johnson, tiene la misión precisamente de pues ser el contacto de Donald Trump aquí en nuestro país y que de alguna manera, pues bueno, tenga también el diálogo con las autoridades mexicanas, que lo primero que tendrá que hacer es quizás que México rompa esa burbuja de la información en el sentido de que prácticamente en una parte importante del territorio mexicano el narcotráfico lo tiene tomado, lo tiene controlado y creo que la narrativa que publicitan los medios oficiales y la propia presidenta en su mañanera, pues es totalmente distinta a la idea que tiene Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en el país y eso va a tener que, va a provocar muchas ampollas en el gobierno de México. Algunos analistas aseguran que después de la llegada de la familia, particularmente de Griselda López y de los 16 integrantes de esta familia a Estados Unidos, sin que el gobierno supiera, o por lo menos con la declaración de la presidenta, diciendo que iba a pedir información al gobierno de los Estados Unidos, ya es un precedente sobre no solamente la poca confianza entre ambos gobiernos, sino el distanciamiento e incluso con miras a un rompimiento de las relaciones en términos estrictamente de compartir información en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Tú lo alcanzas a ver hasta ese nivel? Bueno, yo creo que hay una erosión en la confianza. Es decir, cuando el presidente Donald Trump dijo públicamente que a la presidenta de México le da un poco de miedo actuar en contra de los cárteles del narcotráfico, o sobre todo, particularmente, rectifico, que le da, que no quiere que de alguna manera pues, Estados Unidos intervenga.
en los operativos, creo que el mensaje es muy claro, es decir, lo va a hacer Donald Trump, lo va a hacer de manera encubierta y si alguien sabe muy bien, o lo podría hacer de manera encubierta y si alguien lo sabe muy bien es Ron Johnson, el nuevo embajador, que a partir de las próximas horas estará en nuestro país. ¿Cómo se prevé que pueda ser el trato, evidentemente, con la presidenta Claudia Sheinbaum? No sé si una política de puertas abiertas como en su momento lo tenía el ex embajador con el expresidente López Obrador, el trato, evidentemente, con los morenistas, etcétera. Yo creo que no va a ser similar al que tuvo López Obrador con el anterior embajador, Ken Salazar. Me parece que va a ser mucho más fría la relación por los delicados temas que tiene sobre la mesa el nuevo embajador Ron Johnson. Creo que la empatía, no esperemos que haya empatía como la tuvo Ken Salazar con López Obrador en la primera etapa, creo que en la segunda etapa, en donde le pone pausa a la relación López Obrador, pues realmente le pone la pausa a la relación con Estados Unidos, no a Ken Salazar. Ahí en términos diplomáticos se cometió un grave error el presidente López Obrador a tratar de diferenciar a Ken Salazar como embajador respecto al presidente Joe Biden, que era el presidente de Estados Unidos. En este caso no va a tener la misma empatía, repito, porque son temas mucho más delicados, pero pues ojalá que los puentes no vayan a estar endebles porque son temas muy delicados los que va a tener que poner sobre la mesa Ron Johnson. Para concluir, le toca la revisión, renegociación anticipada o no del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo ves? Por un lado, con el gabinete del gobierno del presidente Donald Trump, pero también con los pares mexicanos, a los funcionarios que hoy ocupan esas posiciones estratégicas. Y yo creo que a partir de ahora la renegociación también tiene que abarcar el tema de la seguridad, es decir, va a condicionar a Estados Unidos mucho la interacción comercial a la seguridad. Y eso de alguna manera, pues ya lo sabíamos más o menos cuando llega Donald Trump a la presidencia, pero ahora creo que es mucho más claro, va a ser mucho más claro a partir del día de mañana, ¿no? En las próximas horas cuando llegue Ron Johnson. Fausto, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos para Mega Noticias. Te mando un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto, yo. Hasta pronto.